Desde mi punto de vista, y por supuesto respetando cualquier opinión que haya aquí esta mañana, de las 7 iglesias a las que el Señor se dirige a través del apóstol Juan, mi mensaje preferido es la 4ª iglesia de Asia, el mensaje a Tiatira. Pero quiero insistir, eso no quiere decir que el resto de las iglesias tengan menor importancia, solo es que a mí particularmente el mensaje que me gusta más es el mensaje a Tiatira. Y me gusta más porque es un mensaje donde tenemos enseñanzas muy variadas. Y cuando, por ejemplo, estudiamos, cuando leemos, cuando investigamos sobre las características de la iglesia de Tiatira, podemos llegar a la conclusión de que esta congregación era muy tolerante con el pecado. Cuando miramos a Tiatira y la estudiamos a conciencia, podemos llegar a la conclusión de que la iglesia de Tiatira era muy tolerante con el pecado. Y, amigos míos, ser tolerante con el pecado es muy peligroso. Y es muy peligroso porque el pecado puede destruir nuestra vida, puede destruir nuestra familia y puede incluso destruir hasta la sociedad más avanzada que podamos ver o imaginar. Y cuando rechacemos el pecado, la gente nos llame intolerante, porque en más de una ocasión cuando digamos, no es que nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de vivir, cuando rechacemos el pecado, la gente nos llame intolerantes, esta sociedad en la que vivimos y que acepta el pecado como algo natural debe saber una cosa, que aunque Dios es amor, Él no tolera el pecado. Eso debe saberlo la sociedad. Y debe saberlo por todo y por cada uno de nosotros. A ver, antes de iniciar la reflexión sobre la 4ª iglesia de Asia, que como ya os he dicho, se trata de Tiatira, vamos a leer lo que Jesús, a través del apóstol Juan, dice a Tiatira. Y me gustaría rogaros, por favor, que tengáis abierta la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y que la tengamos marcada entre el capítulo 2, desde los versículos 18 al 29, que aunque bien es verdad que también vamos a leer algún que otro texto bíblico, pero todo lo vamos a basar, o todo va a ser basado en estos versículos. Apocalipsis 2, del 18 al 29. Comienzo a leer lo que dice este texto. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus últimas obras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se tiene por profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y con gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aquí tenemos lo primero que debemos tener presente, que el Señor es el único que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, se está refiriendo a la doctrina de Jezabel, de lo que hacía esa profetisa, a todos los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, vaya tela, las profundidades de Satanás, pues a todos los que no han conocido las profundidades de Satanás, yo les digo que no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que Él venga. Retenedlo hasta que yo venga, Jesús venga. Y acaba el texto diciendo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, hermano, la ciudad de Tiatira fue fundada por el rey Seleuco I Nicátor. Ese hombre de Nicátor es un sobrenombre que tenía, y Nicátor significó el vencedor. Es decir, que fue fundada por Seleuco I Nicátor, o el vencedor, y fue fundada en el siglo III a.C. Tiatira tenía un importante destacamento militar porque esa ciudad hacía frontera con el reino de Lidia y Misia, y desde Tiatira se guardaban las fronteras. Tiatira también fue famosa porque en sus tiempos fue lo máximo que había en el arte de teñir las telas. Hoy diríamos el arte de la tintorería. Es decir, que en Tiatira era donde se hacían los mejores tintes y se teñían las mejores telas. El arte de la tintorería. Ahora, ¿cómo llegó el Evangelio a esa ciudad? A ver, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, posiblemente fuera a través de una mujer. O quizás tal vez fuera a través del apóstol Pablo. Fíjate lo que dice Hechos 16. El apóstol Pablo es el que está hablando. Zarpando pues de Troas, es decir, navegando y saliendo de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia era de Tiatira, vendedora de púrpura. La púrpura es algo que se utiliza para teñir las telas, y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, Pablo no solía predicar en grandes auditorios, ni en plazas de toros, ni en campos de fútbol, ni tampoco llevaba una gran compañía o un gran grupo de alabanza para que le asistieran en la adoración a Dios, sino que en la orilla de un simple río, como donde se sentó con aquellas mujeres para hablar, incluso allí mismo predicaba el Evangelio. Y en aquel río, en aquella orilla del río, estaba esa mujer, Lidia, de Tiatira. Y posiblemente fuera Lidia la que llevara el Evangelio a Tiatira, que dicho sea de paso era su ciudad natal. Ahora, en las palabras que Juan, el apóstol Juan, escribe a esta iglesia, es decir, a Tiatira, vemos que Jesús habla de una mujer llamada Jezabel. Lo hemos leído hace un momentito. Una que se tenía, que decía, yo soy la profetisa. Vemos que en las palabras de Juan está una mujer llamada Jezabel. Pero, hermanos, qué distinta era esa Jezabel de Lidia. Qué distinta era, porque mientras Jezabel casi destruye la iglesia con la enseñanza que estaba trayendo, Lidia fue tremendamente agradecida con los que le llevaron el Evangelio para que conociera al Señor y fuera salvada. Una pregunta: ¿somos agradecidos? ¿Hemos sido alguna vez agradecidos con las personas que nos presentaron el Evangelio, los que cogieron y abrieron las puertas del cielo para que viéramos al Señor y pudiéramos entrar? ¿Hemos sido alguna vez agradecidos con los que nos predicaron el Evangelio? A ver, y cuando leemos lo que Jesús dice a Tiatira, podemos llegar a la conclusión de que el diablo siempre ha querido destruir la iglesia. Al leer las palabras dirigidas a Tiatira, podemos entender que el diablo, la misión del diablo es destruir la iglesia. Siempre ha sido así y siempre lo será. Por ejemplo, a Esmirna,
Por ejemplo, a Esmirna la persiguió a más no poder. Pero el diablo, cuando no le sale bien lo de la persecución a la iglesia, se inventa otras maneras. Y una manera que se inventa es que el diablo se introduce en la iglesia a través de un supuesto creyente que quiere y pretende destruir la iglesia. Pero hermanos míos, ¿qué hacemos cuando Satanás está dañando la iglesia? Bueno, pues a través de lo que Jesús dice a Tiatira, vamos a saber qué deberíamos hacer cuando este siniestro personaje, llamado diablo, Satanás, o la serpiente antigua, quiere dañar al cuerpo de Cristo. A través de lo que vamos a aprender con lo que Jesús dice a Tiatira, vamos a saber qué es lo que deberíamos hacer cuando el diablo quiere dañar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Una cosa que todo cristiano debería saber, si no lo sabe, es que cuando algo no va bien en la iglesia, el Señor siempre nos lo hará saber. Y nos lo hará saber porque Jesús no tiene pelos en la lengua y porque a lo blanco le llama blanco y al pecado le llama pecado. Y siempre nos lo va a hacer saber. Fijaros, así comienza el texto que hemos leído, Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahora ya entramos directo a qué es lo que el Señor quiso decirnos a través de esas palabras a Tiatira. Y dice, insisto, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. A ver, como sucede en las otras iglesias de Asia, el destinatario de la carta siempre es el mismo, el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia. Y eso quiere decir que el pastor, los pastores o los líderes de las iglesias locales deben ser muy vigilantes con la doctrina que enseñan, porque ante Dios son responsables de la salud espiritual de la iglesia. Eso es lo primero que podríamos ver aquí. Que cuando hemos visto todo lo que se cocía en Tiatira, y el Señor empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia, pues nos está diciendo que los pastores, los siervos, los ancianos, los líderes deberíamos ser muy vigilantes. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer destruir la iglesia. La iglesia universal no podrá destruirla, pero sí podrá destruir iglesias locales. Entonces, eso es lo primero que podemos aprender. Por lo tanto, hermanos míos, ¿el liderazgo de una iglesia debería ser tolerante? No. El liderazgo de la iglesia no debería ser tolerante con el pecado en nombre de un falso amor. Y voy a explicar esto del nombre de un falso amor. Y es que a veces decimos, hay que ver lo que hace o lo que dice ese hermano. Hay que ver lo que hace, lo que dice este hermano. Y después de que lo toleramos, lo que hace y lo que dice ese hermano, encima hasta decimos, bueno, dejemos tranquilo a ese hermano que ya cambiará. Y no, hermanos, posiblemente no cambie. Y posiblemente no cambie porque a menos que le confrontemos con su pecado, no cambiará. Por lo que insisto, el liderazgo es el responsable ante Dios de la salud espiritual de la iglesia. Pero si el liderazgo de cualquier asamblea local es blandengue o falto de carácter, en la iglesia podría suceder cualquier cosa que el Señor no tolere, como pasó, por ejemplo, en Tiatira. El texto sigue diciendo, empieza con el ángel, escribe el ángel, y sigue diciendo, el Hijo de Dios. Y cuando dice el Hijo de Dios, está queriendo decir que Jesús es nuestro Salvador. Y cuando dice que el Hijo de Dios es el que tiene los ojos como llamas de fuego, está queriendo decir que absolutamente nada de lo que hagamos se va a escapar de la mirada penetrante de Dios. Nada de lo que hagamos podrá escapar de la mirada de Jesús. Porque Él es como si fuera una máquina de radiografiar. Nada podemos esconder de la mirada de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice que el Hijo de Dios es el que tiene esa mirada tan penetrante, ojos como llamas
de fuego, como llamas de fuego. Fijaros, nadie puede esconder nada de la mirada de Jesús, porque como ya dijo él mismo a las otras iglesias de Asia, él conoce nuestras obras y nadie puede esconder nada de la mirada de Dios, porque como dice también Hebreos 4:12, él discierne todos los pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que eso es lo segundo que podemos aprender, que de la mirada de Jesús no podemos esconder nada porque estamos total y enteramente desnudos. Y todo esto quiere decir que no debemos llevar una doble vida. Y todo esto quiere decir que no podemos encender una vela a Dios y otra vela al diablo. ¿Entendéis lo que quiero decir con eso? Es lo que viene a decir la Biblia, que no podemos servir a dos señores. No podemos encender una vela a Dios y otra al diablo. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos o decimos, e incluso con lo que no hacemos ni decimos y tendríamos que haber dicho o hecho. El texto de Apocalipsis 2 sigue diciendo que el que tiene los pies semejante al bronce bruñido dice esto. A ver, el bronce significa juicio. Bronce significa juicio. Y esto quiere decir que Jesús está preparado para pisotear y juzgar el pecado y castigar el pecado bajo sus pies. Por lo tanto, no deberíamos tolerar el pecado en nombre de un falso amor. Y hermanos, no malinterpretarme. No estoy diciendo que no tengamos pecado, que no podamos pecar, que no nos podamos enfadar con un hermano o que el otro hermano se pueda enfadar con nosotros. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de otros tipos de pecados que pueden perturbar y pueden dañar la iglesia. Por lo tanto, hermanos, insisto, Jesús está preparado para pisotear y castigar el pecado. Por lo tanto, insisto, no deberíamos tolerar en nombre de un falso amor el pecado de uno o de varios hermanos. A ver, yo creo que aquí todos conocemos ese gran himno al amor que viene descrito en 1 Corintios 13, ¿verdad? Qué bonito es, qué bonito es. Yo recuerdo que cuando se casó, no sé si fue la hija del rey Juan Carlos o el rey Felipe, yo no me acuerdo, pero hubo una mujer que leyó allí 1 Corintios 13 y vaya, chapó de la manera que leyó 1 Corintios 13. Porque es precioso ese himno del amor. Ese himno del amor que está en 1 Corintios 13, incluso hasta mucha gente del mundo lo conoce. Pues fíjate, toma nota de lo que dice una parte de ese himno del amor. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Por lo tanto, cuando toleramos el pecado, estamos haciendo algo indebido. Y cuando hacemos algo indebido, no estamos amando a Dios. Y mucho menos al hermano que pecó y que le decimos, ¡bueno, ya cambia! No hace nada indebido. El amor verdadero no hace nada indebido. Y hermanos míos, con esto no estoy diciendo que haya que amonestar cruelmente al hermano. Fíjate, por ejemplo, lo que dice Gálatas 6:1. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, se está hablando de faltas graves, como he dicho antes, no porque a lo mejor nos deslicemos con el hermano. No, estoy hablando de cosas que nos vienen a diario, estoy hablando de cosas gordas. Si alguien fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti. No vaya a ser que tú tengas que ser amonestado porque hayas pecado. Esa es la manera que hay de restaurar al hermano. Y es que, hermanos míos, cuando somos tolerantes con el pecado y lo dejamos entrar en nuestra vida, el pecado va a controlar todos nuestros pensamientos, todas nuestras decisiones. Pero lo más grave es que toleremos el pecado en nombre de un amor que es falso. El texto de Apocalipsis 2 sigue diciendo, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia,
y que tus últimas obras son más que las primeras. Y aquí vemos a una iglesia que amaba al Señor. Aquí vemos una iglesia que amaba al Señor y que trabajaba. Es decir, que cuando se necesitaban voluntarios para hacer un trabajillo extra, no se hacían el tonto ni se escondían. Yo recuerdo que en la Marina, cuando estaba en la Marina, decía, yo voluntario ni para comer. Cuando una iglesia que trabajaba, cuando por ejemplo necesitaban algún trabajito extra, a ver, ¿quién era el voluntario? No se escondían. Y si se pedía un voluntario, salían 10, o venían 10. Era una iglesia en la que había paciencia, como hemos leído. ¿Y eso qué quiere decir? El que hubiera paciencia quería decir que a pesar de todas las dificultades que tuvieron, siguieron marchando hacia adelante. Y es que, mis hermanos, el éxito del cristiano y el éxito de la iglesia siempre va a depender de la paciencia y de la perseverancia. Por eso está ahí el texto ese que dice, el que persevere, la perseverancia de los santos, el que persevere hasta el fin, será salvo. Por lo tanto, hermanos míos, podríamos decir que en Tiatira había una iglesia que trabajaba, que evangelizaba. Hoy me ha alegrado yo mucho cuando mi antes se acercó y me dijo, toma Ramón, para que tú leas lo que estamos haciendo para llegar a los pobres, a los necesitados, con los bocadillos, la cajita esa con los centimitos. La verdad que me alegré. Él me ha dado un folletito, yo lo voy a leer en casa, ¿no? Tiatira era una iglesia que trabajaba y evangelizaba. Y hermanos míos, que no nos quepa la menor duda, el trabajo más importante que puede hacer una iglesia es meter en el arca de la salvación a la gente que se va a condenar. Ese es el trabajo más importante que una iglesia debería hacer. Meter en el arca de la salvación a cuantos más inconversos, mejor. Me gustaría de verdad que ahora pudiéramos ir todos con nuestra mente, en un momento pudiéramos ir todos con nuestra mente al pasado y que pudiéramos acordarnos del día que aquella persona, fulano de tal o fulana de tal, nos habló del Señor y nos abrió la puerta de la salvación. Aquel día en el que vimos la luz de Dios y aceptamos la salvación tal como está en Cristo Jesús. Me gustaría de verdad que pudiéramos ir al pasado. ¿Estamos ya en el pasado con aquella persona? Bueno, voy a decirte algo que nunca deberíamos olvidar. Si los que nos predicaron el Evangelio en el pasado no se hubieran tomado en serio la tarea de evangelizar, ni vosotros estaríais ahí sentados, ni yo estaría aquí de pie. Eso es una verdad como un templo de grande. Y hasta aquí, hermanos, hasta aquí hemos visto lo bueno que Jesús dice de Tiatira. Pero seguidamente le va a mostrar cuál era el pecado que cometían. Pero, insisto, ¿cuál era ese pecado? El texto que leímos al principio dice Jesús, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí está. Que toleras que esa Jezabel que se tiene por profetisa enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese era el pecado de esta iglesia. Ahora, ¿quién era esa Jezabel? ¿Quién era esa mujer? Esa mujer se hacía llamar profetisa, es decir, que tenía la autoridad para enseñar la Biblia. Y cuando leo esto, pues me viene a la mente muchos profetas que llegan muchas veces, que no lo conocemos de nada, pero llegan muchas veces a las iglesias y enseñan o nos dicen doctrinas falsas y extrañas y dicen, yo tengo una palabra de Dios para vosotros. Hay otros que vienen y dicen, porque es que Dios me ha dicho esto o Dios me ha dicho aquello, como si tuviera un teléfono de contacto con Dios. Así era esa mujer. Así era esa mujer, que llegaba y enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es increíble, ¿verdad?
Porque es que es increíble. ¿Cómo es posible que en una iglesia pueda haber un líder? ¿Cómo es posible que en una iglesia pueda haber un líder que enseñe a fornicar y a la idolatría? Es que eso es increíble. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, desde los versículos 3 al 5. Fíjate lo que dice. Porque la voluntad de Dios para nosotros lo añado yo. Sabéis que a mí me gusta mucho parafrasear. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El texto, hermanos, que acabamos de leer, dice que los esposos deben tenerse en santidad y en honor. Eso es lo que dice. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues eso quiere decir ni más ni menos que si no ponemos límites a nuestras pasiones, aunque solo estemos con nuestras esposas, nuestros esposos, podríamos estar cometiendo fornicación. Y eso era precisamente parte de la doctrina que enseñaba aquella profetisa, falsa profeta, Jezabel. En Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Por lo tanto, hermanos míos, toda la enseñanza, debemos velar por la pureza de la palabra, por la pureza de la doctrina. Y toda la enseñanza que venga cualquiera aquí diciendo, uy, que va a venir, toda la enseñanza debe ser probada con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice también Hechos 17:11 sobre los miembros de una iglesia local como nosotros. Una iglesia local de una ciudad que se llamaba Berea. Dice así, el apóstol Pablo dice de ellos, de los de Berea, así: y estos, es decir, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas que se les predicaban eran así. Y eso es lo que deberíamos hacer todos, para no ser engañados, engañados o seducidos por Jezabel o por Jezobol. Y es que, mis hermanos, el Señor siempre nos pone límites en todas nuestras relaciones. El Señor siempre nos pone límites en nuestras relaciones, sean nuestras relaciones con los hermanos en la iglesia, sean nuestras relaciones conyugales, sea con los vecinos, sea con los amigos. El Señor siempre nos pone límites en nuestras relaciones. Y una iglesia, una familia o una persona que no tenga límites, o que los tenga pero que cruce esos límites, digo, ya has pasado la raya. Una persona, una iglesia o cualquiera que no tenga límites, o incluso si los tiene, traspase esos límites, que no le quepa duda, tendrá muy graves consecuencias y problemas. Voy a deciros algo. El diablo, Satanás, siempre animará a los cristianos para que crucemos esos límites. Siempre nos va a seducir, siempre va a hacer algo, nos pondrá lo que sea enfrente, nos abrirá y nos encandilará los ojos, pero siempre va a hacer algo para que crucemos esos límites. Y cruzar esos límites, hermanos, nunca lo olvidemos, tendrá muy graves consecuencias. Y cruzar esos límites tendrá graves consecuencias porque de una mala doctrina, fijaros, de una mala doctrina o una mala enseñanza, como la de Jezabel, de una mala doctrina o una mala enseñanza siempre va a venir una mala práctica. Siempre
Si tú le enseñas algo a tu hijo, mal, erróneamente, tu hijo va a practicar lo que tú le has enseñado erróneamente. Por lo tanto, que insisto, de una mala doctrina vendrá una mala práctica. Por lo tanto, cuando no estudiamos la Biblia como la palabra de Dios debe ser estudiada, siempre vamos a tener serios y graves problemas. Y fijaros, no es que esa mujer se llamara Jezabel. Seguro que no se llamaba Jezabel. Lo que pasa es que el Señor Jesús la compara con la Jezabel del Antiguo Testamento. Pero, ¿quién era y qué hacía la verdadera Jezabel? Esperemos que nadie aquí sea como ella. Fijaros, Jezabel era una pagana, idólatra, que se casó con el rey judío, un rey del pueblo de Dios, con el rey Acab. Y esa mujer fue la que introdujo la idolatría en Israel. Y fijaros, junto a los 450 profetas que tenía, servía y adoraba a Baal. A Baal. Esta mujer, Jezabel, la verdadera, la del Antiguo Testamento, amenazó con matar al profeta Elías y llegó a controlar a su marido. Es decir, llegó a controlar al rey de Israel, el rey Acab. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo es posible que un rey del pueblo de Dios, del pueblo judío, se case con una pagana, con una incrédula? ¿Cómo es posible eso? Pues eso es lo que pasaba muchas veces. Eso es lo que pasaba muchas veces. Eso es lo que también pasa muchas veces en la actualidad. Segunda de Corintios 6, capítulo 14, dice que los creyentes no debemos unirnos o casarnos con los incrédulos. Y precisamente eso fue lo que el rey Acab hizo. Eso fue lo que el rey Acab hizo. Y yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que por ejemplo, vamos a suponer que un hombre pues conoce a una mujer que no es creyente y que empieza a hablarle y que esta mujer, aunque no sea creyente, bueno, pues está aceptando de buen grado lo que su novio le está predicando. Yo no estoy diciendo que eso sea condenable, porque no lo es. Yo creo que me entendéis. Un creyente por la buena, esta misma incrédula, porque da igual. A eso es lo que me refiero. A eso es lo que me refiero. Porque cuando un cristiano o una cristiana se une a una persona incrédula, debe esperar que poco o nada o casi nada le vaya bien en la vida, como sucedió con el rey Acab y como sucedió con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, que permitió que una incrédula pagana introdujera la idolatría y corrompiera a todo el pueblo de Dios. Es posible que la profetisa esta de Tiatira no se llamara Jezabel, porque seguramente que no se llamaba Jezabel, pero sí tenía todas las características de esa mujer. Jezabel era manipuladora, era idólatra, y no solo corrompió la moral de su marido, el rey, sino que corrompió a todo el pueblo de Dios. Fíjate cómo acabaron los días de Jezabel. Esta mujer fue asesinada. ¿Sabéis cómo fue asesinada? ¿Habéis visto cuando los albañiles están trabajando en una obra y a lo mejor está a 5 o 6 pisos y tienen que tirar restos de basura, de hormigón o de ladrillo, y lo tiran para abajo, y como no saben si abajo puede haber una persona que se le pueda caer encima, dicen ¡guarda abajo! Y tiran ya el saco de lo que sea. Bueno, pues esta mujer estaba en una ventana y dijo uno ¡guarda abajo! Y la tiró por la ventana. Así fue como murió Jezabel. Y cuando al poco tiempo la dejaron ahí, salpicó de sangre, ¡pum!, lo puso todo perdido. Y cuando al cabo del tiempo, yo no sé, porque no lo dice la Biblia, pero poco tiempo después fueron a sepultarla y se dieron cuenta de que los perros se la habían comido. Y solamente quedaba el cráneo, las palmas de las manos y las plantas de los pies. ¿Cómo queremos acabar nuestros días, hermanos? Así fue como acabó Jezabel.
¿Cómo queremos acabar nuestros días? ¿Cómo queremos acabar nuestros días? Porque el placer momentáneo es la destrucción de un futuro no muy lejano y la destrucción de toda la eternidad. Y eso es lo que hizo consigo misma Jezabel. ¿Cómo queremos acabar nuestros días, hermanos? Y es por eso que el pecado es muy peligroso. El pecado es muy peligroso y debemos combatirlo. Ahora, ¿qué dice la Biblia de las mujeres? Que nadie se enfade conmigo, que no haya ninguna mujer que se enfade conmigo, por favor. Asimismo, 1 Timoteo 2, del 9 al 10, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con decencia y modestia, y no con peinados provocativos, ni con oro o perlas, o vestidos de Chanel, de Prada o de Carolina Herrera. Hermanos, yo no estoy diciendo que una mujer no vaya elegante y bien vestida. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que sea un pecado tener una gargantilla de oro, o tener una alianza de oro, o un anillo de oro, o ir con un vestido elegante, o ir bien peinada. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. Ni el apóstol se estaba refiriendo a eso. Cuando dijo eso, el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a eso. Pero fijaros, cuando algunas mujeres dicen, es que es mi cuerpo, y el mío, y hago lo que quiero, y enseño lo que quiero, malo. Malo. Y digo malo porque el ser humano también se mueve por impulsos, como los animales. El ser humano también se mueve por impulsos, como los animales. Fijaros, si le damos a un niño una tableta de chocolate, el niño se come uno. Se come la tableta entera. Y a la media hora le tenemos que llevar al hospital con un cólico o con una indigestión. ¿Por qué? Porque el ser humano también se mueve por impulsos, por instinto, como los animales. Y esto es lo que le pasaría a un niño, por ejemplo. O incluso, yo recuerdo cuando era novio de Mari, que me invitaron a ¿cómo se llama esto? Los chicharrones. Mi suegra me invitó a chicharrones. Y me comí la bandeja entera. Me puso una bandeja para que yo me la comí entera. Y ya aborrecí los chicharrones. El hombre se mueve por impulsos también. Por eso es malo el pecado, hermano. Pero cuando algunas mujeres dicen, como ya os he dicho, es que es mi cuerpo y hago lo que quiero, malo, malo. ¿Qué creéis que hacemos los cristianos? Fijaros, ¿qué creéis que hacemos los cristianos cuando vemos por la calle a una mujer medio desnuda o provocativa? A más no poder. Aleluya. Gloria a Dios por lo requete bonita que ha creado la mujer. ¿Decimos eso? No. No decimos eso. No decimos eso. No decimos aleluya. Y no lo decimos porque aunque seamos cristianos, en nuestro corazón siempre sigue habiendo pecado. Y cuando digo nuestro corazón, hablo en el corazón del hombre y de la mujer. Siempre sigue habiendo pecado. Siempre sigue habiendo lujuria, lascivia, deseo. Y hermano, aquí he dicho hace un momentito, mira lo que dice la mujer, pero aquí tengo que decir que no solamente hablo para mujeres, sino que también hablo para hombres. Porque, insisto, se puede vestir con elegancia, con decencia y con decoro, con cualquier traje o vestido moderno, pero no ir diciendo, mire qué pedazo de cuerpo tengo. Eso es una diferencia muy grande. Y hermanos míos, cuando enseñamos y mostramos ahí por las buenas como los animales, lo que no debemos enseñar, ¿sabéis qué es lo que nos pasa? Pues lo que nos pasa es que tenemos un serio y grave problema de autoestima y necesitamos ayuda espiritual y emocional. Y tenemos ese grave problema emocional de autoestima y necesitamos esa ayuda espiritual porque solo atraemos, cuando nos manifestamos así, solo atraemos miradas de lujuria y deseo.
pero no de respeto. Fijaros, el texto que acabamos de leer dice que no se vistan con ropa provocativa. Aquí estoy, digamos, parafraseando un poco, pero es lo que quiere decir, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan la piedad. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, es que no seamos objetos que provocan lujuria o deseo, sino que seamos personas que provoquemos respeto, elegancia y admiración. Eso es lo que deberíamos provocar en los demás. Por lo tanto, aquí el apóstol no está diciendo que se vistan con ropas pasadas de moda, ni como si estuvieran en un convento, sino con ropa decorosa. Y que no sean exageradas en la forma de vestir. Y es que, mis hermanos, la belleza y la elegancia son muy distintas. Y son muy distintas porque mientras que la belleza va a desaparecer con el paso del tiempo, la elegancia durará toda la vida. Proverbios 31, desde el 10 al 31, dice cómo debe ser una mujer de Dios. Y fíjate cómo empieza el primer texto, el versículo 10 de Proverbios 31. Una mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Es decir, que el texto parece que parece que el autor de los proverbios está diciendo que ese tipo de mujer virtuosa escasea. Y sigue diciendo que la estima de una mujer virtuosa sobrepasa grandemente a la de las perlas preciosas. Y fíjate qué contraste. Mientras que muchas mujeres tienen la estima muy baja, la estima de una mujer de Dios vale más que todo el oro del mundo. Hay iglesias, hermanos, que aparentan ser muy bonitas por fuera, pero por dentro están podridas. Hay familias que se ven perfectas por fuera, pero por dentro se están pudriendo. Hay sociedades que parecen justas por fuera, pero están corrompidas en su interior, como la española y en general la del mundo. Y si esto no es así, acordémonos del fariseo, que era muy guapo y muy bonito por fuera, pero que por dentro olía a muerto. El versículo 21, y ya estamos acabando, dice: y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y hermanos míos, qué triste es que cuando una persona es confrontada con su pecado, no quiere arrepentirse. Fíjate lo que dice Romanos 2, del 4 al 6. ¿O es que no te importan las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El pecado, hermanos, el pecado es a veces tan bonito y nos gusta tanto que en vez de parecernos a Cristo, nos parecemos al faraón de Egipto. ¿Y por qué digo que nos parecemos al faraón de Egipto? Como todos sabemos, Egipto fue castigado con muchas plagas. Y de entre todas las plagas, pues digamos que de la que más se hartó, parece ser, el faraón fue de las ranas. Y estaba ya aburrido, fue a buscar a Moisés y le dijo: mira, que se vayan las ranas. Y cuando Moisés fue a preguntarle: vale, de acuerdo, voy a orar a Dios para que se vayan las ranas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Éxodo 2, del 8 y el 9. Cuando Moisés preguntó a Faraón que cuándo quería que se fueran las ranas, el Faraón dijo: mañana. No, y sino mañana. Imaginaros que tenemos una plaga en casa de ratones, de cucarachas, y viene de las plagas y nos dice: ¿cuándo? Viene ya preparado, ¿de cuándo queréis? Mañana. Es que al faraón le gustaba estar con el pecado de sus ranas. Por eso digo que nos pareceríamos más a Faraón que a Cristo. Hoy, hermanos, es la última vez, decimos muchas veces, que hago esto, que hago lo otro, pero ya mañana lo dejaré. Hoy es la última vez que me voy de copa. Hoy es la última noche que me voy de copa. Y casi siempre, hermanos míos, de verdad, casi siempre queremos estar un día más con el pecado. Pero el pecado, insisto, nunca lo olvidemos, siempre nos traerá consecuencias. Fíjate lo que dice el versículo 22 sobre Jezabel y los que la toleran. He aquí, yo arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y estas, hermanos míos, estas son y siempre serán las consecuencias del pecado. Nunca olvidemos lo que dice Romanos 6:23, que todo el mundo lo conoce.
La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Fíjate también la advertencia que el Señor nos hace en Deuteronomio 30, Deuteronomio 30, 19 y parte del versículo 20. A los cielos y a la tierra llamo hoy contra vosotros, el pueblo de Israel, de testigo que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Hermanos, el Señor nos da a elegir y nos dice, ¿quieres la vida eterna o la vergüenza y la confusión perpetua? Hay algo que nunca deberíamos olvidar, que el pecado nunca entrará en nuestra vida hasta que no le invitemos, pero que cuando le invitemos va a controlar nuestra vida y va a controlar nuestras decisiones. Y la pregunta es, ¿qué pecados hemos dejado entrar en nuestras vidas? Recuerdo, hermano, que cuando en el catolicismo romano se estudiaban los requisitos para una buena confesión, se decían que eran 5. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor, al cura, es lo que decían ellos, y cumplir la penitencia. Yo me voy a quedar con la primera. Examen de conciencia. Deberíamos hacer examen de conciencia para ver qué pecados hemos dejado entrar en nuestra vida y deberíamos rechazar. El versículo 24 de Apocalipsis 2 dice lo siguiente: pero a vosotros, fijaros, y a los que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo que no os impondré otra carga. Y fíjate que dice, hermano, que muchos cristianos han conocido las profundidades de Satanás y eso es terrible. Eso es terrible, hermanos míos. Pero también dice que los que han retenido la fe y no se han introducido en esas profundidades, no les va a imponer otra carga porque viven como se requiere y se espera de auténticos hijos de Dios. Fijaros la frase de Gandhi: si la mayoría de los cristianos no fueran tan malas personas y tan diferentes de Jesucristo, yo hubiera sido un fiel seguidor de Jesucristo. Mucha gente dice que en el cristianismo hay muchos sinvergüenzas, muchos bandidos, ladrones, mentirosos, y en parte tienen razón. En parte tienen razón. Y tienen razón porque eso ya pasaba en el pueblo judío de la antigüedad. En 1 Reyes 19:18 dice: pero yo haré que en Israel queden 7,000 personas que no hayan doblado sus rodillas ante Baal. Y hermanos, la congregación judía de aquellos entonces era de aproximadamente 500,000 de personas. Pues bien, de toda esa congregación, tal como acabamos de leer, solo unos cuantos miles serían verdaderos israelitas. Y a eso, hermanos, a eso se le llama remanente. El remanente de Dios, es decir, personas fieles que siempre hubo en Israel y que siempre habrá en la iglesia de Jesucristo. Porque aunque la mayoría de los creyentes sigan a Jezabel, siempre habrá un remanente que servirá a Dios. Y este remanente, hermanos míos, este es el tipo de personas que Dios busca para su iglesia. Porque todo lo demás es basura y morralla. Y fijaros, aunque es verdad, aunque sea verdad que en la iglesia haya verdaderos creyentes, fíjate lo que dice Jesús en Juan 4:23. La hora es, fijaros, la hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque verdaderos adoradores son los que el Padre busca que le adoren. Y es que, hermanos míos, el Padre Celestial no busca verdaderos creyentes, sino verdaderos adoradores. En Caín y Abel tenemos al verdadero creyente y al verdadero adorador. Los dos necesitaban orar, los dos necesitaban tener comunión con Dios, tener un rato para Dios, levantar una ofrenda a Dios. Pero mientras que la ofrenda de Caín apestaba a perros muertos porque rebotaba en la estratosfera y venía abajo, la ofrenda de Abel era de olor fragante. El versículo 25, ya estoy en el final prácticamente ya, el versículo 25 sigue diciendo: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y esto, hermanos míos, quiere decir que no solo debemos ser verdaderos adoradores, sino que debemos retener lo que tenemos hasta que Jesús venga. Nunca olvidemos estas palabras de Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
hay una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué hemos perdido por el pecado a lo largo de nuestro caminar? ¿Qué hemos perdido por el pecado? ¿Una familia, un esposo, una esposa, unos hijos, un trabajo, un ministerio en la iglesia? Insisto, hermano, ¿qué hemos perdido por culpa del pecado? El texto que acabamos de leer dice que lo que tenemos debemos retenerlo hasta que Jesucristo venga. Por lo tanto, hermanos, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestros hijos, nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestros hermanos. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero uno solo se lleva el premio? Y dice, corred de tal manera que llevéis el premio. Y dice, todo aquel que lucha se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como la aventura, y de esta manera peleo, no como el que golpea al aire, es decir, como el que le da un palo al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No vaya a ser que haya sido yo un predicador o una bendición para otros y yo mismo venga a ser eliminado. Insisto, todo lo que el Señor nos ha dado debemos cuidarlo y retenerlo hasta el fin, pero para retenerlo nos hace falta paciencia y perseverancia. A veces nos esforzamos en tener algo bueno y cuando lo hemos conseguido lo destruimos en un abrir y en un cerrar de ojos por culpa del pecado. Fíjate lo que dice en los últimos versículos del 26 al 28 de Apocalipsis 2. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo recibí la autoridad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y hermanos, aquí Jesús está hablando del premio que recibirán los verdaderos adoradores, los que siguen y prosiguen a la meta, los que siguen y prosiguen al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto, hermanos míos, esto es maravilloso. Y esto es maravilloso porque aquí Jesús está hablando de tener autoridad sobre las naciones. Y fíjate que ese texto parece que está haciendo referencia al Salmo 2 que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya hasta lo último de la tierra. Voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos pedido alguna vez heredar las naciones para poder gobernarlas? ¿Cuántos? Y fijaros, aquí no se está hablando de gobernar las naciones con autoritarismo, sino de gobernarlas con justicia, es decir, llamando a lo malo malo, a lo bueno bueno. ¿Por qué? Porque ese es el significado correcto de gobernar con varas de hierro. Fíjate lo que dice Proverbios 14:34. El pecado es la afrenta de las naciones, pero la justicia engrandece la nación. Y esa es, amigos míos, esa es la promesa de Dios para los que renunciamos, para los que renuncian a sus pasiones y siguen hasta el fin. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos esa autoridad? Porque tener esa autoridad quiere decir que cuando tú prediques el Evangelio, la gente te escuchará. Que cuando tú digas esto o aquello, la gente pondrá lo que dices en práctica. Y así finalizan las últimas palabras de Jesús a la iglesia de Tiatira. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que Jesús nos está queriendo decir con las palabras a Tiatira? Primero, que no nos dejemos influenciar por el sistema diabólico que está gobernando el mundo, porque el creyente debe ser luz y sal en la tierra. Segundo, que no nos dejemos engañar por la falsa doctrina y que tengamos mucho cuidado con los falsos maestros. Tercero, que no nos dejemos atemorizar por las falsas enseñanzas ni por aquellos que las traigan. Cuarto, que hagamos caso a las advertencias de Dios. Es decir, que si sabemos que de algo tenemos que arrepentirnos hoy, que no lo dejemos para mañana, porque como dice el sabio refrán, no deberíamos dejar para mañana lo que debemos hacer hoy, y así no seríamos semejante al faraón que quiso estar un día más con las ranas de su pecado. Y quinto, que nunca cambiemos los valores de Cristo por los del mundo.
porque cuando los cambiemos, comenzaremos a perder la batalla de la fe y pasaremos a ser esclavos del pecado. Así que, hermanos míos, hasta aquí llego. Hasta aquí llego. Desde mi punto de vista, como dije al principio, y respetando lo que cualquier hermano pudiera pensar, esta es la carta que Jesús escribe a las iglesias, para mí, la más importante, porque nos da un vapuleo y un repaso a todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que lo que Él nos ha dado, que lo retengamos hasta que Él venga. Muchas gracias y hasta la próxima.